Muy buenos días, soy el alumno Joel Quesada y para mí es un gusto presentar esta evaluación final de ejecución de proyectos interculturales. Mi proyecto que escogí es Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Intercultural, que se desarrolló en 14 nacionalidades en 22 provincias, bajo la dirección intercultural bilingüe de las nacionalidades indígenas. Pero ahí vale la pena preguntarnos qué necesidad o problemática se realizó. Bajo la calidad de la cobertura de los servicios educativos y de los pueblos de nacionalidad indígena que garanticen la permanencia de las lenguas y de las culturas, el problema identificó realizar un análisis de la información de la población indígena donde se determina que de un 86% de la educación básica solo completa el 20% de la formación. Así que entre los alumnos de 10 y 14 años, solo el 2% termina. Continuemos. Esta es la pequeña carátula del proyecto para tener una guía por si acaso lo queramos revisar. Esto es interesante. La intervención de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe realizó un análisis del sistema de educación en nuestro país, en donde las 22 provincias pudo determinar la acción que sustenta las garantías y la acción de la Constitución de la República respecto a la diversidad cultural. Esto nos da a entender que nuestra capacidad de preservar y animar a las diferentes culturas nos da la capacidad de poder influir en los procesos educativos y así poder determinar nuestra intervención en áreas muy delicadas para la educación social e intercultural. Es importante tener en claro un diagnóstico de análisis de acuerdo al plan del buen vivir, donde la tasa del analfabetismo es del 9,1%, que considera una población indígena con un poco nivel de aplicación técnica y científica. Aquí podemos dar un breve recorrido acerca de cómo es la situación. ¿Dónde? La aplicación de la sabiduría y ciencia en los centros educativos son muy bajos. B, donde la articulación de los sistemas pedagógicos del Ministerio de Educación no se adapta a las nacionalidades o las etnias y culturas. Pero también se pudo hacer pequeños pasteles estadísticos para poder comprender las relaciones que hay entre la diserción estudiantil en las poblaciones indígenas. El, el proceso de sistematización fue muy interesante porque los participantes de las 14 nacionalidades indígenas de estas 22 provincias nos pudo entender que existe una población infantil, familiar y comunitaria donde la educación básica de los jóvenes no supera la educación bachillerato y posbachillerato en los centros educativos. Y nos da a entender que necesitamos una metodología para emplear, entre ellas una observación anticipante, que es un gran método antropológico para determinar si los actores sociales y comprender su cultura, con la finalidad de comprender su cultura dentro de su área que se está gestando. Eso nos dio mayor capacidad y riqueza para poder comprender el desarrollo de los proyectos. ¿Cómo se reconstruyó la experiencia? En el sistema educativo a nivel de nuestro país existen grupos por su condición étnica que han sido relegados. Esto da a entender que de acuerdo a las condiciones étnicas, algunas veces nuestro sistema educativo no considera ciertas poblaciones por cuestiones ideológicas o culturales. Esto tenemos que tener mucha consideración porque desarrollar un proyecto intercultural bilingüe necesitamos integrar a las comunidades de acuerdo a su etnia y hacer programas que se adapten de acuerdo a sus necesidades reales de campo. Para finalizar, los criterios que se usaron en esa sistematización es el eje interculturalidad y plurinacional de los saberes comunitarios, que investigan los conocimientos ancestrales y fortalecen las lenguas de nacionalidades entre actores educativos y sistema nacional. También hemos considerado
que un incremento de los materiales educativos se han distribuido a lo largo de este pequeño proyecto, de, con la finalidad de mejorar la pedagogía en la educación y capacitación de los docentes de acuerdo a las lenguas maternas para comprender una cultura ancestral. Para tener una conclusión reflexiva es importante hacernos una pregunta. ¿Qué lecciones nos deja este caso para futuros proyectos interculturales? Debemos incluir en todos los programas educativos el estudio de las lenguas ancestrales, para que de esta forma los grupos étnicos minoritarios se sientan incluidos y a la vez comprendidos para reconocer su realidad y ver qué se puede aportar en su realidad cotidiana. En parte, consideramos que la educación cultural es una llave al futuro para nuestras necesidades internas del país, como un proceso de crecimiento social y crecimiento económico, dejando al lado por el momento una educación elemental, que es la de educación tradicional. Ahí yo me hago la pregunta, ¿qué mejoraría si pudiera aplicar? Entre ellas yo presiento que se puede aplicar mejoras técnicas de investigación como tener una mejor sistematización coherente y no tan estadística, sino una sistematización equilibrada de acuerdo a nuestro árbol de problemas. em, Como se dice, tener un equilibrio entre lo cualitativo y cuantitativo para reconocer el trabajo de campo en el desarrollo de qué variables se van a importar, o mejor dicho, qué variables importan en el desarrollo de nuestras áreas. Eh, me, Me gustaría aportar un comentario personal. Algunas veces en estos trabajos muy complejos se requiere tener la voluntad de ir al campo y reconocer en qué está fallando el proyecto y no estimar mucho en especulaciones tan abstractas. Eso me he dado cuenta en los proyectos reales hoy en día que estoy terminando la carrera. Y eso ha sido todo. Gracias.